Dios les bendiga, es un privilegio llegar nuevamente a la intimidad de sus hogares, a donde sea que tú te encuentres, para que juntos podamos reflexionar en la palabra del Señor. Este mensaje va de la mano del último mensaje que te escuchabas acerca del reposo. Se puede reposar en Dios. ¿Te recuerdas? Si tú te conectaste, y si no, búscalo en YouTube, búscalo en la página de Facebook donde quedan grabados los mensajes, y ahí tú puedes encontrar el mensaje Se puede reposar en Dios, donde hice referencia a 4 verdades. Número 1, Dios nos llama a reposar en Él. Número 2, se puede reposar en Dios porque Dios es omnisciente. Número 3, se puede reposar en Dios porque Dios es omnipresente. Y número 4, se puede reposar en Dios porque Dios es omnipotente. Este día te tengo el tema, el sendero para reposar en Dios. El sendero para reposar en Dios. La expresión sendero indica el camino para llegar a un fin, el camino para llegar a un lugar. Así que este día yo quiero dedicarlo a la luz, al 100% de la palabra, para que veamos el sendero que nos lleva a reposar en el Señor. Vamos a ir a la palabra en Éxodo 33:14. Fueron palabras que el Señor le dijo a Moisés en una etapa bastante difícil, dura para Moisés. Era un momento crucial en las cuales Moisés estaba en un conflicto interno terrible, donde incluso Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Es ahí donde Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso, y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esta porción en otras versiones de la Biblia dice: y te daré reposo. La expresión reposo y la expresión descanso es la misma. Y como ya lo mencionaba, el Señor nos llama a reposar en Él sobre la base de que Él todo lo sabe, está presente en todo lugar y es todopoderoso. Por eso este día veamos algunas verdades bíblicas que nos enseñan el sendero o camino para reposar en el Señor. En primer lugar, el Señor promete reposo a su pueblo. Cuando usted va a la palabra, el Señor promete reposo a su pueblo. Ya lo vimos con Moisés. El Señor se lo dijo: mi presencia irá contigo y te daré reposo. Y este día, amado, amada, Dios te está prometiendo que te va a dar reposo. Este día Dios te está prometiendo a través de la palabra que te dará reposo. Primero Reyes 8:56 dice lo siguiente también: bendito sea el Señor que nos ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que Él había dicho. Él es fiel, Él es fiel. Y el escritor sagrado está reconociendo esa verdad trascendental. Él ha dado paz a su pueblo Israel, así como Él lo había prometido. Hebreos 4:9 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Así que la palabra del Señor nos habla del reposo. El Señor nos promete reposo, y esa verdad que se te quede, ¿verdad? Ese es el sendero para encontrar el reposo. En primer lugar, entender que el Señor promete reposo para su pueblo. En segundo lugar, reposar en el Señor nos proporciona una sensación de serenidad total, descanso corporal, paz interior, contentamiento y bienestar espiritual. Eso es lo que hace el reposo en el Señor. El Salmo 23:2 y 3 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Nos está indicando que el Señor nos va a proporcionar sensación de serenidad total, descanso corporal, paz interior, contentamiento y bienestar espiritual. Encontraba también en el Salmo 55:18 lo siguiente: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Tremendo, a saber en qué guerra, a saber en qué batalla se encontraba el salmista, y él dice con toda seguridad: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. En el Salmo 116:7 dice también el salmista: vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Aleluya. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo,
porque el Señor te ha hecho bien. Hay que volvernos al reposo del Señor. Hay que volvernos cada día delante de la presencia del Señor. Yo no sé si a esta hora hay personas conocedoras del Evangelio que se han apartado de la comunión con Dios. Hay personas que conocieron del Señor, se quebrantaron delante del Señor, pero las circunstancias le han hecho apartarse del Señor. Pero yo te hago el llamado a que te reconcilies con Dios. Yo te hago el llamado a lo que dice el salmista: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. También encontramos en Isaías 28, versículo 12, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Oh, qué linda palabra de promesa la que el Señor nos está brindando. Él nos da ese reposo, y como lo vemos, reposar en el Señor nos proporciona una sensación de serenidad total. Ese es el sendero a la paz del Señor: descanso corporal, paz interior, contentamiento y bienestar espiritual. Y ya lo vemos a la luz de la palabra del Señor. En tercer lugar, hay una condición para gozar del reposo que el Señor nos promete. Hay una condición. En esta no voy a ahondar mucho porque se lo mencioné en el mensaje anterior con respecto a que podemos reposar en Dios. Y es el llamado de Jesús para nuestras vidas. Esa es la condición para gozar del reposo que el Señor nos promete: venid a mí. Vea lo que dice la palabra, Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es la condición para gozar del reposo que el Señor nos promete. Hay que acercarnos al Señor Jesucristo, hay que llegarnos delante de su presencia. Hebreos 4:11 dice: procuremos pues entrar en el reposo. Procuremos pues entrar en el reposo. ¿Y quién es el verdadero reposo? Nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando vino y se hizo hombre por amor a nosotros y anduvo esos 3 años y medio haciendo bienes a los hombres, sanando enfermedades, liberando endemoniados, Él sanó a personas en el día sábado. Los fariseos y los saduceos estaban pero molestos porque Él, en día sábado, que era el día de reposo, Él había hecho sanidades y liberaciones, y lo criticaron, lo juzgaron. Vinieron contra Él, lo atacaban y todo, y Él dijo: yo soy el Señor del sábado. Él es el Señor del sábado. El sábado antiguo testamentario era una representación del verdadero reposo. La figura antiguo testamentaria era el sábado, día de reposo, pero tuvo su cumplimiento delante de la presencia del Señor. Tuvo su cumplimiento delante de la presencia del Señor Jesucristo cuando Él dijo: yo soy el Señor del sábado. Así que tenemos que guardar esas verdades importantes. En cuarto lugar, no podemos hacer la obra del Maestro sin las fuerzas que Él nos da, y eso va encaminado a todos aquellos que, ya siendo conocedores del Señor, le servimos. No podemos hacer la obra del Maestro en nuestra propia capacidad. Segundo Crónicas 20:12 dice: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Qué importante es que para tener reposo, el sendero es reconocer que en nuestra capacidad no lo podemos hacer. Salmo 27 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor tendremos memoria. ¿En qué confía la gente? ¿En quién confían los demás? ¿En quién estás confiando tú? Confiemos en Dios para disfrutar de su reposo. Lo dijo el salmista en el Salmo 127:1: si el Señor no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no edifica, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Me llama mucho la atención en ese Salmo 127:1 y 2, cuando dice: por demás es que os levantéis temprano y vayáis tarde a reposar, porque a su amado dará Dios el sueño. Por demás.
ese por demás es por gusto, ¿eh? Por puro gusto alguien lo va a hacer, si no va a encontrar la salida. Por eso es que en 2 Corintios 3, 4 al 5 el Señor dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. De Él viene, ahí es donde nos enliamos muchas veces, ahí es donde nos cargamos, y más que todo los ministros. Hay ministros del Evangelio, hay pastores, pastoras escuchando la palabra, evangelistas, misioneros escuchando la palabra. ¿Por qué te cargas frente a las demandas de la obra? ¿Por qué te cargas frente a los retos y los desafíos de la obra cuando nuestra competencia viene de Él? Normal y natural es que nos preocupemos. Usted me pregunta: ¿usted, pastor, y a usted le preocupan las cosas ministeriales? Claro, hay momentos en que siento el peso, pero me recuerdo que mi competencia viene del Señor, que da la paz en el corazón. ¿Por qué razón? Porque Él da esfuerzo al cansado. Así lo dice Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan al Señor, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 31 es claro: Él da fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Así que aprendamos a caminar por el sendero que nos lleva al reposo, y es el Señor. En quinto lugar, para obtener fuerzas del Maestro es imperativo dedicarle tiempo, consagrarnos delante de Él. No hay cosa más maravillosa que le dé vigor al alma que reposar en el Señor, dedicar tiempo en el Señor. 2 Corintios 4, 16 dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, y es cierto, ¿ya se dio cuenta que se va desgastando usted? ¿Ya se vio al espejo y ya se dio cuenta que está desgastándose? ¿Cierto? No podemos negar que nos vamos desgastando. Pero ¿qué dice la palabra? No obstante, el interior, el hombre interior se renueva de día en día. Para tener fuerzas renovadoras que nos brinden reposo, hay que renovarnos en el Señor. Hay que dedicarle tiempo, hay que acercarnos en el Señor. El interior se renueva de día en día. Salmo 105, 4 dice: buscad al Señor y su poder, buscar siempre su rostro. Eso hay que hacer para tener paz y reposo. El día que clamé, dijo el salmista, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Pero ¿cuándo? El día que clamé. El Salmo 138, 3 lo dice. E Isaías 30, 15 dice: porque así dijo Jehová, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. Siempre me ha gustado esta porción de la palabra de Isaías 30, 15, y luego dice al final: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Te sientes débil, cansado? ¿No tiene reposo tu alma? ¿Te sientes abatido? ¿Por qué no te metes delante de la presencia del Señor? Ese es el sendero para el reposo del Señor en nuestras vidas. En quietud y en confianza está vuestra fortaleza. Pero por eso Isaías 41:1 hace el llamado: ustedes las costas, escúchenme, y ustedes los pueblos, cobrad fuerza. Escúchenme, dice el Señor. Cuando oímos al Señor, vamos a recobrar fuerzas. En sexto lugar, reposar en el Señor significa encomendarle nuestras inquietudes y preocupaciones. Yo se lo he dicho en muchas ocasiones: cuéntale al Señor tus problemas, encomiéndale al Señor tus preocupaciones, encomiéndale al Señor tus cargas. Me gusta Salmo 55, 22. Por cierto, el versículo 22 es el último versículo del Salmo 55. Echa sobre el Señor tu carga. Echa sobre el Señor tu carga.
¿Cómo es eso, pastor, de echar sobre el Señor nuestra carga? Traigámosela delante de Él. Digámosle: Señor, yo ya no puedo con esta enfermedad, yo ya no puedo con este temor, yo ya no puedo con esta angustia, yo ya no puedo con esta situación. ¿Y qué dice el Salmo 55:22? Él te sustentará, no te dejará caído para siempre. Él vendrá para ayudarte y respaldarte. Lo he mencionado en algunas ocasiones, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Cuando entramos en el reposo del Señor, entonces descansamos de las obras que nos fatigan. ¿Y qué es entrar en el reposo del Señor? Reconocer a Jesucristo como nuestro reposo. Reconocer la persona del Señor como nuestro reposo perfecto, como aquel en el cual podemos descansar cada día. Qué lindo es poder llegar delante del Señor y decirle: Señor, ya no aguanto esta situación, no sé qué hacer, qué decir, dónde ir, qué decisiones retomar, y esto me tiene agobiado, Señor. El desempleo me tiene agobiado, la deuda me tiene agobiado, la enfermedad me tiene agobiado, el problema familiar me tiene agobiado, los temores y angustias me tienen agobiado. Llevarle delante del Señor y entregarle nuestra vida y nuestra alma y poder reposar en Él. En séptimo lugar, reposar en el Señor significa hacer pausas para reflexionar en Él y en sus hechos poderosos. Fíjese que vale la pena uno ocupar momentos para reflexionar en el Señor. Toda la vida uno anda corriendo, toda la vida uno anda afanado, toda la vida uno anda lleno de cosas, ¿verdad?, que le están agobiando en el alma. Haz una pausa en el camino, haz una pausa, te lo digo por experiencia. Hay algo que a mi alma la fortalece de una manera grande, y es la alabanza. La alabanza. Y con mi esposa lo comentamos muchas veces, somos personas que nos fascina la alabanza. Nosotros tenemos que estar escuchando la alabanza en todo momento. Yo tengo que estar escuchando la alabanza a toda hora, en todo momento, en todo lugar. Cuando la intranquilidad llega a mi alma, ay, qué lindo es poner alabanzas delante del Señor. Pero eso nos ayuda a hacer pausa. La alabanza nos ayuda a meditar. Génesis 26:63 dice: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. ¿Qué preocupaciones habrá tenido Isaac? Se fue al campo a meditar. Se fue al campo a meditar. Hoy, con tantas facilidades tecnológicas, yo me doy cuenta, uno se va a su pedacito de jardín por ahí, uno se va debajo de un árbol, a veces acá en la congregación, en la iglesia, en el terreno, gracias a Dios es un poquito amplio debajo de los árboles, y hoy con tanta tecnología, uno está con su teléfono oyendo alabanzas, viendo los árboles, reflexionando en la grandeza de Dios, en medio de las grandes cargas y a veces con lágrimas brotando de nuestros ojos. Pero la alabanza, la reflexión, la adoración le ayuda a uno, sumado a que de pronto una ardilla, qué lindo, sumado es que de repente 2 ardillas jugando y todo, ay, a uno se queda. No digamos tardes como aquellas en las cuales la cantidad de loras llegando a los arbolitos de la congregación, de la iglesia, y poder ver aquellas loras, ¿verdad?, haciendo ruido, comiéndose los tiguilotes y todo. De pronto se le ha olvidado a uno las cargas. Y salió Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Job 37:14 dice: detente y considera las maravillas del Señor. Hay momentos en la vida donde hay que detenernos. No solo cuando hay cargas, no solo cuando el alma está batida, en todo momento vale la pena detenerse y meditar en el Señor. Salmo 143:5 dice: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en la obra de tus manos. ¿Se da cuenta? Los hombres y mujeres del ayer eran hombres reflexivos. Los hombres y mujeres del ayer eran hombres y mujeres que dedicaban tiempo a la reflexión. Me imagino Esther, cuando le tocaba presentarse delante del rey, esa estrategia que tuvo de llegarle por el estómago y hacerle un banquete, prepararle el ambiente. Fíjese que la reina fue estratégica. La reina no llegó a la hora en que el rey estaba ocupado al palacio, primero porque no podía llegar si el rey no la mandaba a llamar.
Segundo, porque no era lo ideal llegarle en el momento en que él estaba preocupado y distraído en los problemas de los negocios del rey. Ella tenía una carga y era que su pueblo había sido amenazado a muerte. Pero ¿qué espacios de ayuno? Ayunó, oró, y qué espacios de reflexión habrá ocupado para que se le viniera la idea de llegarle por el estómago. Invitó al rey a la casa, invitó y le hizo un banquetazo, la comida que más le gustaba. Y sumado, invita a Amán, el malvado que los había amenazado. Estrategia, pero ¿de dónde se le vino eso? Debe de haber ocupado tiempos para reflexión. Salmo 104:34 dice: dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en el Señor, dulce será mi meditación en él. Me acordé, dice el salmista, de los días antiguos, meditaba, reflexionaba en todas las obras de tus manos. Le animo a que caminemos por el sendero del reposo. Y uno de los senderos y uno de las cosas en el sendero de los reposos es hacer pausas para meditar en él y en sus portentosos hechos. Número 8, reposar en el Señor implica también humillarnos delante de él. Hay que bajar la cerviz, hay que humillarnos delante del Señor. Salmo 46 dice, 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado sobre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Pero tú está quieto, conoce que el Señor es Dios, porque así ha dicho Dios, el alto y sublime. Qué linda palabra de Isaías 57:15. El que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, dice el Señor, en la altura, en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí habito yo. Cuando una persona se quebranta delante del Señor y se humilla delante del Señor diciéndole: Señor, yo no puedo, no sé qué hacer, qué decir, dónde ir, me declaro impotente frente a esta situación. ¿Cuántos le habremos dicho eso al Señor? Me declaro impotente frente a esta situación. No puedo, Señor, he tratado de arreglarla y más la afecto, más la daño. Y nos quebrantamos delante de Él, como dice aquel cántico: al que habita en la alabanza, en el corazón quebrantado y humilde. Él habita ahí. Y en último lugar, tomarnos tiempo para entregarnos enteramente al Señor nos conduce al reposo, nos conduce a la bendición. Hay una historia y rápidamente se la comento en Lucas 10:38 al 42, cuando el Señor visitó la casa de Marta y María. Marta empezó a barrer, a trapear, a preparar, y no era malo trapear, barrer. El maestro había llegado, prepararle su comidita, ir al mercado, pero no apartó tiempo para sentarse a los pies del maestro. En cambio, María dedicó tiempo para sentarse a los pies del maestro. Amado, amada, ¿cuándo fue la última vez que apartaste un tiempo para estar delante del Señor? No para pedir, no para decirle necesito, sino para adorarlo y glorificarlo y reconocer sus grandezas y maravillas. María apartó un tiempo para el Señor. Marta no lo apartó, y por eso el Señor tuvo que decirle, Lucas 10:38 al 42, Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuál era lo necesario aquel día? Si el Señor no llegaba todo el tiempo, el Señor llegaba, Él pasaba, Él caminaba por todas las, recorría las aldeas, montañas, ciudades, predicando, sanando, enseñando. Y ese día llegó a la casa y María escogió la mejor parte. María, le dijo, ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál era? Sentarse a los pies del maestro. Por eso dice el Salmo 27:4, una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Como dice el canto y el salmo, Él me esconderá en su tabernáculo. En el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, porque sol y escudo es el Señor. Y allí es donde el alma encuentra el reposo, allí es donde el corazón se fortalece. Y yo te quiero invitar en esta hora
transita por este sendero del reposo que te he mostrado. Y si tú te has dado cuenta, a pura palabra del Señor, porque la Biblia está llena de pasajes que nos llaman al reposo. La palabra abunda en escrituras que nos muestran el sendero para reposar en el Señor. ¿Lo tomas o lo dejas? Si tomas ese sendero y comienzas a caminar por ese sendero, encontrarás la paz. Si lo dejas, vas a seguir igual. Hermano y hermana, no dejes el sendero del reposo en el Señor. No hay razón ninguna para que te apartes de los caminos del Señor. Y tú, mi amigo, acércate al Señor. Permite que el Señor sea tu pastor. Y lee ese Salmo 23. Ese no lo leí hoy, pero lee el Salmo 23 y te vas a dar cuenta que Él te quiere dar reposo en tu corazón. ¿Cuándo viene ese reposo? Cuando le entregas tu corazón al Señor. Soy testigo de que la experiencia más sublime en mi vida fue cuando tuve ese encuentro personal con el Señor. Mi vida no volvió a ser la misma. Sin sueños, sin aspiraciones, llegué a Cristo. En Él aprendí a soñar, aprendí a alzar mis ojos y a ver horizontes que antes no los veía. Cuando permití que Él fuera mi pastor. Joven, señorita, niño, niña, adulto, adulta, entrégale tu corazón al Señor y recibe el reposo de tu alma y transita por el sendero de la paz. En este mismo momento, no te desconectes, haz esta oración y recibe a Cristo Jesús el Señor. Y si la haces, comunícate con nosotros, cuéntanos lo que yo te estoy diciendo ahorita. Con lágrimas en mis ojos lo cuento. Hace más de 40 años tuve la experiencia de conocer a Cristo y parece que fue, no ayer, en este ratito que le entregué mi corazón al Señor. Me abrazó, me amó, me ha amado y me ama hasta el final. Y tú puedes también experimentar lo mismo y tener reposo en tu corazón. Haz la oración en este momento. Que Dios te bendiga y me les bendiga a todos en esta hora. Y que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.